Saludos. Dios me los bendiga a cada uno. Gracias por estar siempre con nosotros y confiando en que también nosotros podamos bendecir sus vidas con cada palabra que impartimos. No le des al enemigo por dónde atacarte. No le des por dónde. Hoy vamos a estar con la ayuda del Señor, pidiéndole a Dios que me ayude, que su Santo Espíritu me asista en mi debilidad y yo pueda compartir la palabra con sabiduría, conforme a la palabra del Señor y no conforme a mi parecer. Así que confiando en que Dios va a estar conmigo y me va a ayudar, quiero compartir humildemente este tema. No le dejes al enemigo por dónde atacarte. Dice la Escritura que cuando nosotros tomamos la decisión de ordenar nuestra vida, de vivir una vida correcta, reconociendo nuestra necesidad de Dios, apartándonos de la vida de pecado que llevábamos, recibiendo el perdón de pecado mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pues nos convertimos hijos de Dios y enemigos del diablo. Eso es así. Y Él no va a descansar hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra, buscando la manera de ponernos el tropiezo, la trampa para hacernos caer, para hacernos retroceder, para que dudemos del amor de Dios. En fin, va a estar siempre tirándonos piedra en el camino. Por eso la Biblia nos habla de una armadura que debemos ponernos, que está bien detallada en el libro de Efesios. Ahora bien, también nos aconseja en otras partes de la Escritura: no le des lugar al diablo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que nos está dando unas advertencias, nos está dando unos consejos, que estemos avisados, ¿ok? Sin bajar la guardia, y no le demos lugar al enemigo. De la única manera que un creyente le da lugar al diablo es cuando desobedece el consejo de Dios, la palabra de Dios. Anota eso, mi amor. No le des lugar al diablo. Inmediatamente tú y yo desobedecemos la palabra de Dios, ya estamos dándole a él razones, estamos abriendo puertas para que él nos ataque, para que él tome ventaja. No le des lugar al enemigo. Esto es muy diferente cuando estudiamos el libro de Job, donde fue el enemigo el que se acercó a Dios pidiéndole permiso para hacerlo tropezar. ¿Ve? Es muy diferente lo que yo te estoy hablando ahora. Y cuando Dios permite pruebas en nuestra vida, no tengamos ningún temor, porque vamos a la segura de que las vamos a superar con la ayuda del Señor. El enemigo no puede atacar a ninguno de sus hijos sin el permiso de Dios. Ahora, cuando tú y yo conocemos la palabra, sabemos lo que tenemos que hacer, Dios nos ha amonestado, Dios nos ha advertido, Dios nos ha dicho lo que debemos hacer, y nosotros no lo hacemos, abrimos una puerta. Porque ya el enemigo sabe, porque él no es omnisciente, él de la única manera que puede convencerse de que yo realmente soy una hija obediente de Dios es con mi caminar. Cuando él ve que en mi caminar hay dureza, hay indiferencia, hay rebeldía ante Dios, él va a tomar esa ventaja. Por eso dice la palabra también en los evangelios, cuando nos habla de que
una persona cautiva cuando viene a Cristo? ¿Y quién no ha venido a Cristo cautivo? Todos nosotros, porque el pecado cautiva el alma del ser humano. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, Cristo no tan solo nos salva, también liberta nuestra alma, liberta nuestra mente. ¿Y cuántos de nosotros no tuvimos esas experiencias de liberación de espíritus inmundos? Claro que sí. Entonces, la palabra dice que el enemigo va a tratar de volver para querer habitar nuevamente esa casa. Y esa casa eres tú soy yo. Porque de algo estamos claros, cada ser humano está lleno o del Espíritu Santo de Dios o está lleno de demonios. Vacío no está. Entonces hay que verificar de qué yo estoy lleno. Si del Espíritu Santo de Dios o estoy lleno de espíritus inmundos. Entonces, eso es lo que debe suceder. Venimos al Señor y el Espíritu Santo de Dios comienza a purificar nuestra vida. Y todo aquello que lamentablemente por causa de la vida de pecado que llevábamos y abrimos puertas y entraron espíritus inmundos de lujuria, de lascivia, espíritus de enojo, espíritus de rebelión. Bueno, ¿qué no entró? De adicciones, perversiones, todo eso que estaba habitada en nuestra casa, vino Cristo. Eso es lo que se supone que pase en un creyente. Y todo eso es quitado. Somos lavados, somos santificados en la medida que vamos caminando y avanzando. Y se supone que una vez Cristo va haciendo esa obra de nosotros de santificación, nosotros cuidemos esa casa. Es como cuando tú limpias la casa tuya y tú vas a procurar que se mantenga limpia. Tú no vas a pasar mapo, tú no vas a lavar ventanas. Y entonces tú vas a coger y luego la vas a llenar de lodo. Tú vas a procurar que esté limpia, que se mantenga. Y la palabra de Dios nos dice que procuremos estar avisados y pendientes de mantener esa liberación. Porque vendrá nuevamente y querrá habitar en nuestra vida. Vendrá y no vendrá solo, vendrá con muchos más espíritus inmundos de los que teníamos. Y tenemos que mantener esa casa limpia y barrida. ¿Cómo? Pues a través de la obediencia de la palabra de Dios. ¿Por qué yo te estoy dando toda esta introducción? Vamos a estudiar brevemente la carta de Santiago. Santiago. Porque hay un texto bíblico que lo citamos mucho los cristianos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros irá. ¿Verdad que lo usamos mucho? Y lo usamos aquí, lo usamos para allá. Pareciera una fórmula mágica. Sí, hermano, porque a veces hacemos eso. Llegamos a la iglesia y empezamos a escuchar textos bíblicos. Eso me pasó mucho a mí. Y yo pues todo me los aprendía sin estudiarlo, sin profundizarlo. Y los citaba como los escuchaba. Hoy los declaran como si fueran fórmulas mágicas. Lamentablemente. Y entonces, ese texto vamos a detenernos y vamos a analizarlo brevemente. Santiago, bueno, algunos estudiosos dicen, él se presenta en la carta como un siervo de Dios. Estoy al servicio del Señor Jesucristo. Unos dicen que es el hermano del Señor Jesús. Otros que no. Pero al fin y al cabo, eso no es lo importante. Ya ustedes saben que los que me conocen, a mí me gusta aplicar y enfocarme en lo que es práctico y me resuelve ahora. Si fue o no fue hermano de Jesús, ni añade ni quita mucho en este momento de nuestra vida. Importante era que era un siervo del Señor. Bueno, y dice que esta carta, en el versículo 1, dice, envía un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Por eso, esta carta se clasifica entre las que se llaman cartas universales. No son como las cartas de Pablo, que iban dirigidas a una iglesia en particular. La iglesia de Corinto, a la de Filipo, a la de Colosa,
una carta dirigida específicamente a una iglesia y trataba unos temas tal vez pertinentes que se estaban dando en esa iglesia, como por ejemplo la carta de los Corintios, que lamentablemente pues se ha sacado de esa situación muchos fundamentos doctrinales que no tienen nada que ver específicamente con nosotros, sino que eran situaciones que Pablo tocó pertinentes dentro del contexto que estaba escribiendo la carta y en aquella situación. Pero en esta carta de Santiago, él se enfoca más a puntos prácticos, no tan solo doctrinales, y que se aplican a la iglesia universal, no a una iglesia en particular. Por lo tanto, se aplica a nosotros hoy día. Y eso es muy importante que lo tengamos presente para que podamos nosotros acercarnos con la actitud correcta, entendiendo que lo que escribió ahí Santiago es pertinente para nuestro siglo XXI, para la iglesia del siglo XXI. Entonces, cuando nosotros leemos la carta de Santiago y la comparamos con las posturas de Pablo acerca de la fe, específicamente en la epístola a los Romanos, que habla de la justificación por la fe y no por obras, pues siempre como que los contraponen, porque aquí él está hablando específicamente de que la fe sin obra es muerta. Pero cuando uno los estudia a los dos, yo no le veo cuál es el conflicto. No le veo cuál es el conflicto, los entiendo a los dos muy bien. Porque claro que sí, que la fe, la salvación es por fe, no es por obra. O sea, ahí no podemos hacer nada. Y yo creo que Santiago en eso estaba claro. Ahora, lo que yo sí entiendo de Santiago cuando uno lo estudia es que cuando uno viene a Cristo y uno recibe esa salvación por fe, se debe dar una evidencia clara de un cambio en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar. Entonces, yo lo puedo ver en el sentido de que esas son las obras a las que se refiere Santiago. No son obras como las que nosotros aprendimos en las iglesias tradicionales, de que había que hacer buenas obras para salvarnos o para santificarnos más. Porque aquí no hay obra que valga a la hora de la salvación, porque la salvación viene de Jehová. Aquí no hay nadie que se pueda salvar por brazo humano. Ahora, una vez yo recibo esa salvación, entonces, gracias a esa experiencia de transformación, mi caminar cambia, mi manera de pensar, de sentir, de actuar. A esas obras en las que se refiere Santiago en su carta. O sea, es que si yo tengo confianza en Dios, como él dice, si yo tengo confianza, yo tengo fe, ¿verdad? Porque a veces definimos la fe en el sentido de la confianza que tengo, pues dice primeramente que ella se tiene que demostrar, o sea, se va a evidenciar en diferentes aspectos de nuestra vida. Y él toca uno primero, que es cuando estamos en las pruebas. Él dice, si tú tienes confianza en Dios, si tú verdaderamente has depositado tu vida en Dios y confías en Él, tú vas a poder superar cada prueba que se presente en tu vida. Porque sabes que el Dios en el que tú confías te va a dar las fuerzas para que tú puedas sobrellevarlas. ¿Ve? Porque así mismo él lo dice en el capítulo 1, cuando tu confianza está puesta en Dios, entonces Él te va a dar la fuerza para que tú superes cada dificultad y así vas a aprender cada día más a soportar el sufrimiento por causa de tu confianza en Dios. Y eso te va a ayudar a ti a resistir cada prueba hasta el final de tu vida. Porque confías en que todas esas experiencias de vida te van a ayudar a ser un mejor creyente y a obedecer cada día más, o sea, a confiar cada día más y mejor
en Dios. Eso es lo primero que él dice, donde se manifiesta nuestra confianza. ¿En qué? En nuestra capacidad y disposición para soportar las pruebas. También dice que podemos ver cómo se evidencia ese aspecto de nuestra vida de confiar en Dios en algo muy particular, en nuestra compasión para con el necesitado. No puede ser, dice Santiago, que usted sea una persona que tiene confianza en Dios, que tiene fe en Dios y no se mueva a misericordia. Así que la fe nuestra también se debe demostrar en ese aspecto de la vida. Y voy a ir así rapidito para llegar al texto, al versículo 7 del capítulo 4, que es el que quiero dedicarme un poquito más, que fue el que usé para la introducción. Pero él está poquito a poco tocando diferentes áreas en nuestra vida donde se debe manifestar que realmente nosotros confiamos en Dios. Y dice, si tú tienes confianza en Dios, tú vas a soportar las pruebas. Si tú confías en Dios, tú eres una persona que los frutos del Espíritu se evidencian en la compasión, en la bondad. Y cuando tú ves una persona en necesidad, tú te mueves a misericordia. Cuando tú estás en medio de las tentaciones, también dice que puedes soportarlas. ¿Por qué? Porque tu esperanza está puesta en la vida eterna. Por lo tanto, todo lo que se presenta aquí y ahora sabes que es pasajero y que con la ayuda de Dios no vas a entrar en ese proceso de caer en tentaciones y en aspectos de la vida terrenal que pueden echarte a perder la vida eterna. Así que otro aspecto en el que Santiago dice que podemos nosotros superarlo por causa de nuestra confianza es cuando somos tentados. Ahora, también en el próximo punto que él toca, dice que si yo tengo confianza en Dios, si mi fe está puesta en Dios, dice él, que yo entonces obedezco al mensaje de Dios. Si ustedes lo escuchan, pero no lo obedecen, entonces se están engañando a ustedes mismos. Y les va a suceder como aquella persona que se mira en un espejo, contempla su rostro, pero luego se olvida de lo que vio. Sin embargo, él dice que una persona que realmente dice, está él aquí, que tiene confianza en Dios, se tiene que evidenciar en la medida en que yo obedezco el mensaje de Dios. Y que al yo obedecer el mensaje de Dios, porque confío en que Dios es real, porque cuando yo digo poner la confianza en Dios, es que yo reconozco que Dios es el creador, que Dios es el soberano, que Él es mi Señor, que yo he depositado mi vida en Él y que ahora Él me guía y me dirige, y que por el camino que me dirige Él mejor, por lo tanto yo lo sigo. Entonces, como yo obedezco ese mensaje, como yo obedezco el mensaje y el consejo de la palabra, mi conducta debe ser diferente a aquella a la que yo tenía cuando vivía sin Cristo. Porque lo dice la Escritura, el que viene a Cristo es una nueva persona. Es una nueva persona. O sea que Santiago no concebía que una persona dijera que confiaba en Dios, que tenía temor de Dios y no se evidenciara un cambio en su caminar diario. Y cuando él habla de la conducta, pues desarrolla todo un capítulo prácticamente en el capítulo 3
acerca de las cosas que nosotros hablamos. Él dice, una persona que realmente tiene su confianza en Dios, tiene su temor a Dios, una persona que ha aprendido y está aprendiendo cada día a dominar ese músculo pequeñito que nos lleva tanto a pecar como lo es la lengua. Fíjese, el reto que él ponía, esa persona es una persona madura. Y aquí llegamos al capítulo 4, que es donde nos vamos a detener un poquito más. Y habla acerca de que otro de los rasgos o de las evidencias que deben estar presentes en aquella persona que dice que confía en Dios, que es cristiano, dice que es una persona que vive en paz con los demás, que es una persona pacificadora. ¿Cuánto necesitamos esa palabra hoy, verdad? En medio de tanta conflicto que estamos viendo. Y dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? ¿Saben? Porque todavía no han aprendido a dominar esa inclinación que todos tenemos interna hacia el mal. Los otros días hablaba con una persona y me decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI estemos siendo testigos de esta guerra, de estas escenas tan tristes, inhumanas? Y yo le dije, pero te voy a hacer una pregunta. Tú lees la Biblia, tú sabes lo que dice la Biblia. A mí no me sorprende. Es triste, sí. Pero lo primero que dice la Biblia, no hay ni uno bueno, ni uno bueno. Nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos una inclinación al mal. Se nos hace más fácil hacer lo malo que lo bueno. Nacemos con eso. Si no, observe un niño. ¿Cómo miente y nadie le ha enseñado? Usted le dice, ¿tú hiciste esto? No, yo no. Observe un niño. ¿Cómo se agrede con el otro? ¿Y quién le ha enseñado eso? Nadie. Esa inclinación está ahí. Observe un niño. ¿Cómo reta la autoridad? ¿Y de dónde salió todo eso? De nuestra inclinación. Eso no lo podemos negar, por más lindo que parezcan, y parecen angelitos, como le decimos. Bueno, ellos están en un estado inocente. Los niños están en un estado inocente. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos es de los niños. ¿Por qué? Porque al estar en ese estado inocente, si un niño muere, se va directito para el cielo. Eso de que se queda moro, ¿se acuerda? Que eso lo escuchábamos mucho. Eso no es bíblico. El niño si muere se va con el Señor, punto, porque del reino de los cielos le pertenece a ellos. Están en un estado de inocencia. Ellos todavía no saben discernir entre lo bueno y lo malo, aunque estén haciendo cosas incorrectas. Por eso es que el adulto debe intervenir. Por eso es que el adulto debe actuar, irle enseñando que eso no está bien. Y así vamos doblegando esa inclinación que tiene el niño. Así que el niño sin una autoridad es un peligro. Porque al no corregirse esa inclinación al mal, es lo que luego vemos en la etapa adulta, adolescente, un niño retante, un niño que le falta el respeto abiertamente, porque eso no se trabajó a tiempo. Entonces, esa inclinación está en todos nosotros. Y yo le decía, pero es que la Biblia lo dice.
por cuanto todos pecaron, están destituidos. Todos fuimos destituidos de la presencia de Dios. No había esperanza para el ser humano. Por eso debemos amar tanto a Jesucristo. Entonces, eso está. Y si el ser humano no busca de Dios y no permite que por medio del sacrificio de Cristo y de la obra del Espíritu Santo nazca una persona nueva conforme a la imagen y el carácter de nuestro Señor Jesucristo, pues imagínense de lo que nosotros podemos ser capaces. Así que no nos debe asombrar lamentablemente lo que estamos viendo, porque eso lo que evidencia es que la palabra es infalible. Que el mundo ha decidido irse en contra de Dios. Las naciones le han dado la espalda a Dios. El Salmo 2 dice claramente que muchas naciones quieren soltarse del dominio de Dios. En otras palabras, no quieren obedecer los mandamientos de Dios, los designios de Dios. Quieren gobernarse ellas mismas por sus propios preceptos y sus leyes, leyes que van en contra de la ley de Dios. Y por encima de Dios no hay nación que esté. Lamentablemente, tristemente, estamos siendo testigos de esto. Y por otro lado, debemos nosotros reconocer que la palabra de Dios es infalible. Y aquí entonces Santiago está diciendo, todos esos pleitos, todas esas guerras, tanto a nivel entre las naciones como denominaciones, familiares, matrimoniales, individuales, nosotros tenemos el pleito adentro. El pleito adentro, ¿por causa de qué? De nuestro egoísmo y nuestra maldad. Queremos todo para nosotros, que se nos satisfagan nuestros caprichos. Entonces nos casamos para que nos hagan felices, pero ¿quién ha enseñado eso? Usted no se casa para que nadie lo haga feliz a usted. Eso es ser egoísta. Yo siempre digo, no, uno se casa siendo feliz para compartir la felicidad. Pero como lamentablemente esa no es la verdad, buscamos una persona que nos haga feliz y ya de por sí vamos por mal camino. Usted procure ser feliz en Cristo y disfrutar esa felicidad con la persona que Dios le ha dado. Por eso lamentablemente muchos hemos tenido tantas batallas, porque hemos tenido un concepto equivocado de lo que es el matrimonio. Y como yo vengo con esa actitud egoísta, tú me vas a hacer feliz a mí. Pues imagínese, ahogamos a la otra persona, porque nadie puede hacer feliz a ningún ser humano, nadie, solo Cristo. Y cuando yo estoy saciada de Cristo y en su contentamiento, como esté alrededor mío no importa. Él me va a dar la capacidad para sobrellevar todo. Entonces, esa maldad, ese egoísmo que todos traemos, todos, porque aquí no se salva nadie, todo el mundo, nos lleva a buscar la manera y dice, son tan envidiosos que quieren tenerlo todo. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver todo eso que está hablando la pastora con la introducción? Tiene mucho que ver. No te pierdas el hilo de lo que estoy desarrollando para que puedas entender. Porque dice la palabra, no le dejas lugar al enemigo. ¿Para qué? Para que te cautive. Para que te cautive. Para que te ate, para que te ligue. Y vamos a ir viendo, y lo estamos viendo, cómo es que él lo hace. Entonces, como yo estoy llena de ese egoísmo y de esa maldad, y tan centrada en mí, y no pienso en los demás, yo busco la manera de cómo conseguir lo que yo quiero. Y lo hacemos a través de peleas, de promover discusiones. Yo recuerdo en mis procesos de sanidad que yo era un desastre, Y yo recuerdo cuando yo me casé, y yo me casé con la mentalidad de que me iban a hacer feliz. Pues todos los reclamos iban hacia afuera. Y por todo uno se enoja.
Porque usted quiere a alguien que lo entretenga, alguien que lo haga reír, alguien que lo pasee, alguien que lo lleve para aquí, que lo lleve para allá. Porque usted no ha madurado, usted no ha entendido lo que es la nueva vida en Cristo. Y usted ahoga y asfixia a su pareja. Lo puede hacer con su pareja, lo puede hacer con un hijo, con la persona que usted ha fijado emocionalmente para satisfacer sus vacíos, aunque usted se llame cristiano. Y yo recuerdo las perretas que yo formaba. No era cualquier perreta, eran perretas. Alcanzaba al esposo, a los hijos, al perro, al gato, a todo el mundo. Y ahí se ponía esa nube negra en esa casa simplemente por mi egoísmo. Porque lo único que yo pensaba era en mí. Y usted cuando está en esa condición, usted no piensa en los demás y se lleva cualquier enredado. Por eso es que necesitamos sanar y nacer de nuevo en Cristo. Simplemente porque yo estaba en chisma. Y le voy a decir una cosa y recuerdo esos procesos y le doy la gloria a Dios y las gracias por haberme libertado y sanado. No había nada que mi esposo pudiera hacer para hacerme feliz a mí. Sin embargo, yo todo el tiempo estaba demandando. Todo el tiempo demandaba. Y no había manera, porque el problema estaba dentro de mí. El problema no estaba afuera. Siempre demandando. Y una vez que conseguía eso, ya no quería eso, quería otra cosa. Qué triste, hermano, porque así es nuestra condición cuando realmente estamos llenos de religión y no de Cristo. Y Santiago dice, ustedes como están llenos de egoísmo, están tan centrados en ustedes, porque cuando usted está lleno de Cristo, usted comienza a ver el prójimo, ¿y quién es el prójimo? Su próximo, el más cercano, su esposo, su hijo, su familia, sus hermanos. Pero cuando uno no está en esa dimensión de sanidad y de transformación espiritual, todo gira en torno a uno. Nadie me quiere, nadie me ama, voy a hacerle una tela de araña. ¿Ustedes se acuerdan de esa canción? Porque todo está centrado en usted. Y comienzan las discusiones. Y cuando usted se centra bien y es honesto con usted, usted verifica que toda la discusión, todo el conflicto es simple y llanamente porque usted vive insatisfecho. Por eso dice la palabra, a la piedad añádele contentamiento. Esa es la mayor evidencia de que yo estoy saciada del amor de Cristo. Vivo en contentamiento porque en Él estoy satisfecha. Y fuera de Cristo no necesito nada. Hermano, esas son otras palabras y palabras bien grandes. Decir eso y vivirlo es cosa diferente. Porque somos muy rapiditos para decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mira, hermano, cuidado con decir eso. No sabemos ni lo que estamos diciendo. Muchas veces ni sabemos lo que estamos diciendo, porque por cosas insignificantes de esta vida vivimos ya amargados. Vivir en ese contentamiento continuo solamente lo vive uno que está lleno de Cristo. Esta condición del alma solamente la resuelve Cristo, porque el alma nunca está satisfecha. Hoy quiere una cosa, lo consigue, ya quiere otra. Por eso ningún ser humano puede satisfacer la necesidad de otro. Tú no puedes satisfacer la necesidad de ningún ser humano, solo Cristo. Eso sí, podemos ayudarnos unos a otros en este caminar cristiano. Pero jamás poner esa carga es muy pesada para un ser humano.
Por eso fue solo Cristo, el único capaz de morir allí en la cruz y darnos una vida transformada. Demandar y esperar a través de perretas, de peleas y discusiones que satisfagan nuestros deseos egoístas es todavía no comprender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pues cuando entendemos la obra salvífica que Cristo produjo en cada uno de nosotros, dejamos las demandas, pues sabemos que en Cristo solamente está nuestra esperanza. Y lo triste, como dice aquí Santiago, y por más que peleemos, por más que discutamos, por más que querramos controlar las naciones, ¿por qué se pelean? Quieren más territorio, quieren más poder, quieren controlar los otros. Esos son sus egoísmos y no miden consecuencias. Nosotros somos iguales en nuestras peleas y perretas diarias. No somos diferentes muchas veces. Y lo triste, jamás podremos conseguir lo que queremos. Porque el alma nunca está satisfecha. Eso le aconteció a Hitler. Fue nación tras nación, porque nunca se satisfizo su alma malvada y solo Dios pudo detenerlo. De igual manera, nosotros, solo Dios puede satisfacer nuestra alma. Por eso Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuídate a qué fuente tú vas a saciar la sed que solo Cristo puede calmar. Entonces, Santiago dice, ustedes están en esas guerras, en esos pleitos, por causa del conflicto que llevan dentro, y en lugar de manejarlo de manera correcta, lo hacen a través de discusiones, de pleitos, porque eso evidencia lo próximo. Están así porque ustedes no se acercan a Dios, no reciben porque no piden. Entonces, cuando llega esa insatisfacción humana, cuando llega ese proceso de que no hay nada que me pueda a mí satisfacer, aunque yo sea un cristiano, en lugar de yo ir a la fuente correcta, que es Cristo, como no pido, como no tengo una relación con Dios, y precisamente por eso es que se debe el pleito luego, yo sigo pleiteando. Yo recuerdo en mis años, cuántos años yo yendo a la iglesia, hablaba en lenguas, predicaba, olvídese, el que me veía a mí, una sierva del Señor. Sin embargo, todavía yo no había bebido de las aguas de Jesucristo. Seguía con mis pleitos internos y alcanzando a otros seres humanos. Lamentablemente, a los primeros que alcanzamos son a los nuestros. Son a los nuestros. Cuando usted y yo tenemos conflictos internos no resueltos, lamentablemente a alguien alcanzamos. Porque cuando usted y yo no estamos sanos, herimos. Aunque vayamos al templo y ofrendamos. Dicen, no tienen porque no le piden a Dios. Y otros no tienen porque piden a Dios, pero piden a Dios para alimentar su egoísmo. Por eso tenemos que ir al Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, que habla ese modelo de oración que Cristo nos dejó, donde dice, cuando ustedes oren al Padre, pídale al Padre que se haga su voluntad. Así como se hace en el cielo su voluntad y nadie le contradice. Pídanle
que esa misma manera de obedecerle acontezca aquí en la tierra para que se pueda hacer su voluntad. Pero nosotros no oramos así. Nosotros oramos a Dios, le damos instrucciones, le decimos lo que tenemos que hacer. Lo menos que pensamos en las situaciones es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque en nuestro egoísmo comenzamos a pedir aquello que nos conviene. Por eso, unos no reciben porque no piden y otros no reciben porque lamentablemente siguen siendo egoístas y siguen pidiendo. Y déjenme decirte que eso es una realidad. Yo recuerdo que todos conflictos míos, ¿y sabe lo que lloraba? Yo oraba para que Dios cambiara a mi esposo, para que Dios obrara en los demás, pero nunca yo me veía para adentro. No. Yo siempre era, Señor, haz algo con él. Señor, haz algo con fulano. Señor, aquí, pero el proceso interno de yo mirar hacia adentro y reconocer que el conflicto yo lo llevaba adentro, eso yo nunca lo pude internalizar hasta un día que le oré a Dios y le dije, Señor, ya no puedo más. Y Dios me dijo, entonces vamos a trabajar. ¿Y sabe qué? Trabajó con este vaso. Me tuve que olvidar de los demás y dejar que Él trabajara en mí. Entonces se acabaron los pleitos. ¿Qué sucede? Que cuando estamos en esa condición y no obedecemos el mensaje, como decía Santiago, si tú tienes fe, si tú dices que tú confías en Dios y que se debe ver de la forma en que yo te detallé en el inicio, en los diferentes aspectos de la vida, pero aquí Santiago dice, si tú dices que tú tienes fe, que tú confías en Dios, que tú eres un nuevo creyente, que tú quieres vivir una vida diferente, debes obedecer el mensaje, el consejo. Cuando eso no acontece, comenzamos a ver lo que dice el capítulo 4. Dice, el diablo viene. Por eso dice Santiago, por eso obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Someteos pues a Dios, resistan al diablo y de vosotros huirá. Entonces, una cosa es el relato del Gadareno. ¿Se acuerdan del Gadareno? El Gadareno estaba cautivo, estaba lleno de demonios, poseído. Y se encontró con Cristo. Y fue liberado al instante, dice la palabra. ¿Cuántos endemoniados Cristo no libertó? Imagínese. No tenemos ni idea porque muchas de todo lo que hizo Jesús no está registrado en la Biblia. Dice que no cabe en ningún libro de tanto que él hizo, de tantas cosas que ocurrieron. Pero aquí, en el contexto que está hablando Santiago, Santiago está dirigiendo esta carta a los cristianos. A gente cristiana. También dice que a las 12 tribus que estaban dispersas por todo el mundo y que debían moldearse a la nueva vida en Cristo. Y en la nueva vida en Cristo, pues parte de eso es vivir siendo liberados de todo lo que nos alcanzaba. ¿Qué sucede? Que una cosa es que usted llegue por primera vez, como muchos llegamos, cautivos, llenos de demonios, y el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros de una manera hermosa y nosotros somos testigos de cómo nos va libertando, porque el vaso hay que limpiarlo para poderlo llenar de los frutos del Espíritu y así poder ser útiles
en el servicio a Dios. Ese es el proceso que debe ocurrir en el cristiano. Claro que esto es una obra de santificación hasta el final, porque imagínense, cada día el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestro carácter para ir conformándolo a Jesucristo. Ahora, cuando nosotros llegamos al Señor y traemos espíritus inmundos, eso tiene que salir para afuera, eso tiene que salir en el nombre de Jesús. Una cosa es que yo vengo, soy perdonada de mis pecados, pero todo lo que fui alcanzada por esos pecados debe ir siendo trabajado. Hay unas cosas que toman más tiempo, otras menos, pero lo que son demonios que traemos, eso es echado fuera en el nombre de Jesús. Entonces, lamentablemente, muchos cristianos ese proceso no lo han experimentado. Por eso no avanzan. La Biblia dice claramente, y ella es irrefutable: vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Se tiene que evidenciar, eso tiene que suceder en tu vida y en la mía. Si tu vida no va de gloria en gloria, chequéate por qué. Y no te estoy hablando de la falsa prosperidad esta que están enseñando hoy, que lamentablemente muchos borregos van detrás de ella. La Biblia dice de gloria en gloria en nuestro carácter, semejándonos cada día a nuestro Señor Jesucristo en los frutos del Espíritu Santo, porque dice la palabra, por los frutos los conoceréis. Y es una obra que opera el Espíritu Santo en nosotros. Lamentablemente muchas vidas que vienen al Señor no quieren ser tratadas por el Espíritu Santo a causa de su rebelión y son presa fácil de los falsos maestros hoy día, que todo lo que le hablan es que te va a ir bien cada día. Y no se habla de arrepentimiento, no se habla de perdón de pecado, no se habla del infierno. No, todo es una cosa maravilla. Y la mujer exitosa y el hombre, el campeón. Y bueno, todo, algo que todo lo que hace es alimentar el ego. Cuando Cristo nos ha llamado a hacer morir en la cruz. Por eso, la falsa doctrina de hoy eleva el ego. El verdadero evangelio lo lleva a que se identifique con Cristo en la cruz para luego ser vivificado conforme al carácter de Jesús. Entonces, como lamentablemente no queremos someteros, no nos queremos someter a esta verdad de la palabra de Dios, obedecerla, no pueden resistir al diablo. Entonces quieren venir a la iglesia en un culto y eso uno lo ha ido aprendiendo en el camino, porque ¿qué aprendió uno? Pues a ministrarle a todo el mundo y todo el que viene y vamos para allá y vamos a echar fuera de moda a todo el mundo, y uno va viendo que hay vidas que pasan a la administración todos los domingos y van de mal en peor, y uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? Pero ¿y por qué no es libre, Señor? Si tú me has dado a mí poder para echar fuera demonios, ¿y por qué esta vida no es libre? ¿Y por qué está así? Y cuando uno se mete a la Escritura, y por eso es que hay que estudiarla, la Biblia es clara. Claro que dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Claro que sí. Y vienen personas cautivas y son liberadas. Ahora, escúcheme bien. Cuando es un cristiano que tiene conocimiento de la palabra y anda en rebelión y anda en desobediencia y le ha dado lugar al diablo en su vida, a él mismo es el que le toca echar fuera ese demonio que permitió entrar. Es lo que dice aquí Santiago. Santiago dice, obedezcan a Dios, resistan al diablo y entonces huirá de su vida. Entonces huirá de tu vida en esa área que tú mismo le has abierto la puerta. Entonces queremos seguir pecando afuera y que venga el pastor y te eche el demonio afuera. Eso no es bíblico. Por eso es que no eres libre. Por eso, porque le has dado lugar al diablo.
Y hasta que tú no te arrepientas, tú no tomes una posición de decir basta ya, porque un verdadero cristiano aborrece el pecado. Y Cristo dice que el poder del pecado ya no reina sobre un cristiano. Y si pecamos, nos duele, vamos y nos arrepentimos y nos levantamos. Pero no nos deleitamos en el pecado. Y lamentablemente hay muchos cristianos que se sigue hoy viviendo y deleitando en el pecado. Pues aquí nadie puede venir a echar fuera ese demonio que has permitido. Demonios de lujuria, de lascivia. Todos esos demonios que han permitido, usted mismo lo tiene que echar fuera. ¿Cómo? Viviendo una vida obediente a Dios. Porque si Dios me dice a mí, Ana, no hagas eso. Eso no te conviene. No le abras esa puerta al enemigo. Y yo desobedezco, pues yo abro la puerta al diablo. Entonces vienen los espíritus inmundos y contaminan mi alma, mi mente y todo mi ser. Entonces yo quedo prisionera. ¿Y sabe a quién le toca echarlo fuera? A mí. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra. Tomando una decisión de no darle más lugar a ese pecado. Yo le resisto la tentación cuando venga. ¿Y sabe qué va a pasar? No va a volver a mí. No va a volver a mí. Entonces, eso de estar pasando o buscando ministración para que le echen fuera el demonio que usted mismo dejó entrar, eso es un asunto que le toca a usted bregar. Ahora, si es una vida que no conoce de la palabra, que llega cautiva, hermano, clamamos, intercedemos y es libre en el nombre de Jesús. Claro que sí, porque es una vida que no conoce del evangelio. Es una vida que vive esclava del enemigo. Y nos toca a nosotros, como ministros de Dios, como pueblo de Dios, ir sobre ese cautivo y libertarlo en el nombre de Jesús. Pero uno que es desobediente, rebelde a la palabra, nosotros ahí no tenemos que hacer nada. No tenemos por qué nosotros para nada ministrar liberación, porque no va a acontecer. No perdamos el tiempo. Eso yo lo aprendí gracias al Señor, porque muchos errores cometí. Y le preguntaba, Señor, pero ¿y por qué esta vida no es libre? Si la Biblia dice esto, bueno, porque la persona ya sabe lo que tiene que hacer. Se resiste a obedecer, pues el castigo es la cautividad y que el diablo entonces lo haga esclavo. Porque el que practica el pecado es del diablo, lo dice la palabra. Se hace cautivo del diablo. Y si usted ya no quiere que eso lo siga azotando, es a usted que le toca levantarse y decir, Padre, me arrepiento, te pido perdón, me aparto de esto, voy a resistirlo en el nombre de Jesús. Y yo te aseguro que huye porque huye en el nombre de Jesús. Qué tremendo cuando vemos la escritura dentro del contexto que se escribe. Por eso entonces él dice, háganse amigos de Dios y él se hará amigos de ustedes. Pecadores, dejen de hacer lo malo. Y los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, entonces debe tomar una decisión. ¿Dios o el mundo de pecado? ¿Más claro? Yo creo que más claro no está. Exhorta entonces, pónganse tristes y llénense de dolor. Arrepiéntanse, entonces vendrá la liberación.